Hola amigos, ¿están jugando este juego? Están jugando la búsqueda. Hola amigos. Este juego se trata de completar todos los juegos. Sí, este es la búsqueda. Esos son todos los niveles que hay que pasar. Con los jugadores. Sí, ¿serio que es con los jugadores? Sí, juega con los jugadores. Ok, chicos. ¿Qué es esto? Ok, chicos. Okay. Vamos a jugar otro juego, chicos. La búsqueda. Ok, La búsqueda. Bueno, vamos a jugar de carrera, chicos. Ok. Pero es que es cuando tú estás viendo Nacho. Que esa era mi mamá. Con eso van intercambiando de juego, chicos. ¿Qué tienes tú ahí? ¿No tienes nada ahí? ¿Y qué más en otra cosa ahí? Que se me pega esto. ¿Tú cerraste todo bien? Se me pega esto. El disco. Bueno, Se me pega. Un solo acá en la computadora. Era una persona. En Facebook. Esto se pega. bueno, chicos. Creo que les va a gustar mucho este video.
El juego y volverlo a poner. Ok, vamos a volverlo a poner. Ok. Pero mira, no sé por qué se me pone así. Ok, se va. Ok. Ok. Ajá. Ok, amigos. Ok. Ok, vamos a jugar otra vez. Ok, suscríbanse, por favor, y dale me gusta. Si dan me gusta, esto que si le das de me gusta y suscríbete, ese que ama a tu familia. Sí, ¿verdad? Si le dan no me gusta, ese que no amas a tu familia.
care. It's a little unfair that I'll never not care about you. I don't wanna say, but the second that I wait, no, the words can't get to you. It's wrong, it's right, it's not black and white. But I know that there'll always be something going on. It's only words when
It's only worth taking to make it. If you took a little time to open up, to see my love, to see my Yori, ¿qué estabas haciendo? No, espera. Yo te vi. Y que por qué no puedes salir allá afuera. Me va a estar molestando a nadie. Ok, mami. Ok, amigos. Estás aquí. Es que se me pega todo esto. Se me pega.
Don't wanna act out these words. They come out, but kept you waiting on me all night.